Entonces, amarillo, rojo y azul principalmente. Y voy a comenzar con el azul. Fíjense, aquí lo humedezco, siempre las pastillas de color. Y voy a ponerlo por acá, el pigmento, para que sea más transparente, añadiéndole un poco de agua. Entonces las acuarelas siempre se trabajan así, con un poco más de agua de lo normal, es decir, no se trabaja con mucho pigmento. ¿Para qué? Para que tenga suficiente transparencia. Y en esta parte lo que hago es desarrollar figuras, pueden ser figuras geométricas o planos. Fíjense, aquí voy a hacer como un rombo, puede ser como un cuadrado, pero tiene que ser algo transparente, no muy, como le dispongo del agua. Es fácil este ejercicio. La mezcla va a ser por capas de... Puedo disponer del mismo color, pero con más agua en otro espacio. Fíjense, le pongo más agua y ahora le pongo este color, pero dispuesto en otra forma geométrica, o puede ser el mismo cuadrado, así en otra posición. Noten cómo es transparente, no estamos trabajando lo que viene a ser el pigmento y no siempre algo transparente. Entonces así vamos poniendo un espacio más para que se vaya secando. En un papel beta tester, es decir, en un papel de pruebas, les voy a recordar algo. En el caso de la acuarela, les comentaba que hay tres estados de la acuarela. El primero es el conocido como, es decir, pintar con la acuarela como si fuese una mancha, así fíjense, o sea, muy transparente con mucha agua. Ese vendría a ser el estado T de la acuarela y se puede hacer con cada color. En este caso lo estoy haciendo con azul. Luego viene el estado café. El estado café consiste en pintar como si fuese con café, es decir, como una mancha de café, donde el pigmento es un poco más intenso, es decir, como el café, una tacita de café cargado nos daría mucho más intensidad, fíjense, ¿ven? Y finalmente un tercer estado vendría a ser el estado el cual directamente en la pastilla de color pintamos y se ve un color mucho más intenso. Justamente vi que Ofelia estabas pintando así, de esta manera. Generalmente las mejores acuarelas tienen mucha intensidad, entonces pintan así, como esto. Entonces la recomendación es no solamente pintar como esto, sino también que sea transparente, como en el estado café y este que hemos dicho que es el estado. Entonces en este caso, fíjense, hemos pintado como, ¿qué estado les parece? Es el segundo estado, es decir, el estado café. Y podría yo añadir mucho más agua para pintar otro lado como si fuese el estado T, es decir, con más agua. Eso es muy importante ir reconociendo. Muy bien, las figuras pueden ser diferentes, no hay ningún problema, porque la idea no solamente es pintar esas formas geométricas, sino después, cuando seque, les decía, poner los colores superpuestos y ver. Muy bien, entonces ya hemos pintado 3 espacios y ahora voy a ir con el segundo color, limpiando bien el pincel. Ahora lo seco y con el recipiente que tengo acá, que tiene agua mucho más limpia, voy a hacer el trabajo con el rojo. Pongo acá en este espacio el rojo y luego también le pongo agua, bastante agua, y ahora voy a pintar otros espacios. Entonces de esa manera vamos a ir abarcando diferentes espacios en nuestro soporte, en nuestra cartulina. ¿Ven? Ahora le voy a poner más agua al pigmento y lo que voy a hacer es pintar otro espacio. Todavía no vamos a superponer los colores, simplemente estamos poniendo al costado del otro. Pueden ser diferentes figuras. Por ejemplo, en este caso le voy a hacer una diferente figura, fíjense, aquí, primero así y después completo esta zona así. Entonces lo que pasa es que es ya diferente, pero que sean formas completas, no muy texturadas, solamente planos de color, así, de esta manera. Esta cartulina es Arches y tiene bastante textura y en algunas partes la pincelada se nota texturado también. Muy bien, entonces fíjense, aquí ya he terminado también 3 espacios de color rojo. Antes de pasar a un color amarillo, les decía que el amarillo y otros colores
colores podemos utilizarlo al final, sino al inicio. Primero los colores intermedios o oscuros. Y el azul y el rojo acá son intermedios. No son muy oscuros, tampoco muy claros, porque le hemos puesto un poco más de agua y parece celeste. Pero en la combinación de estos nos puede salir como un violeta. Entonces lo que voy a hacer es mezclar el azul y el rojo para conseguir otro color. Puede ser un violeta o un color quebrado. Entonces con este tono pinto otro espacio. Este es un tono un tanto violeta porque he combinado el rojo y el azul. Generalmente con el rojo cadmio y el azul no sale un violeta muy vivo, sino sale un tanto así, un tanto agrisado. Muy bien, entonces por este lado también estoy pintando esta parte de color de resultado del azul. Si ustedes tienen en su paleta, por ejemplo, un rojo oscuro que es conocido como magenta y un azul, sale mejor un violeta. Fíjense acá, por ejemplo, en mi otra paleta tengo el rojo magenta. El rojo magenta se caracteriza por ser parecido a los pintalabios de las señoritas. Y si yo combino este magenta con el azul, voy a limpiar, con este rojo y este azul, sale un violeta mucho más vistoso. Fíjense la diferencia con este que le puse acá, y entonces se ve un violeta mucho más interesante, ¿no? Entonces, para conseguir un buen violeta se puede utilizar el magenta. ¿Qué hay una pregunta? Adelante. A mí me salió, no sé si es magenta. ¿Cómo sé que es magenta? Es un rojo oscuro. Es que yo tengo dos rojos, un rojo medio oscurito, pero no parece mucho magenta, porque estoy viendo, y el otro que es medio naranjoso. Ah, muy bien, ese rojo oscuro entonces, ¿ya? Pero me ha salido medio gris mi morado. Ajá, así como este seguro. Ah, Ahora con no. el rojo que parece un poquito el carmín de las señoritas, más el azul, sale un mejor violeta. O si tienes en tu paleta, puedes utilizar color violeta. Acá lo tengo, lo había tenido acá, entonces puedo pintarlo acá. Fíjense, es parecido a ese resultado, aunque tiene más azul este violeta. Profe, el color que le he Adelante. dicho medio naranjoso tiene colores más vivos. Ajá, pero con ese El otro es un no poco sale más violeta. Ese rojo más vermellón, o sea, como más anaranjado, sirve para justamente combinar hacia los naranjas. Porque, por ejemplo, aquí lo voy a hacer la combinación de este rojo más el amarillo y sale un bonito naranja o anaranjado. ¿Ves? Miren, ahí está. Entonces con este sale el color anaranjado. Con el anaranjado entonces terminamos esta primera parte y esperamos a que seque para hacer la segunda parte de combinación de colores por veladuras. Muy bien, entonces voy a terminar con este tono anaranjado, las partes que todavía faltan pintar, y esperar, como les decía, un poquito a que seque para pintar luego encima con otros colores sobre los espacios. Entonces en la acuarela hay diferentes posibilidades para mezclar colores. ¿Ya? Y en la pintura en general, ¿ya? Porque en otras técnicas como acrílico, también con el óleo, así se puede hacer algo similar. Pero cada técnica tiene su particularidad, es decir, es un poco diferente a las otras técnicas. La acuarela se diferencia por trabajar con bastante agua. color. Así es, con el agua y el color. Muy bien, entonces hasta allí espero ahora a que seque. Y en esta parte puedo yo, para que los colores sean muy vibrantes, vistosos y que no se manchen, hasta podemos cambiar el agua de nuestros recipientes, porque siempre se logra ensuciar un poquito, ¿no? Y si queremos que los colores sean brillantes, es mejor trabajar con agua limpia. Muy bien, entonces que vaya secando. Los primeros colores ya están como que secos, pero falta un poquito el color anaranjado. Entonces, mientras va secando, voy a cambiar de agua. ¿Qué colores nos faltaría aquí para pintar? No hemos pintado aún con todos los colores, ¿verdad? Por ejemplo, faltaría el caso del verde. Otro color puede ser el amarillo, que todavía no hemos pintado, y también, por ejemplo, un color parecido al verde vendría a ser también un verde, el verde limón. Recuerden que los colores deben estar algo transparentes, ¿no? Recordando que con la acuarela se puede hacer así, bastante transparente, que es conocido como el estado T. Este es el estado
café, les dijimos, uno intermedio. Pero la acuarela artística se caracteriza más porque a la hora de pintar se aprovecha bastante el estado té y café. Todo tiene que estar seco y no tiene que manchar nada. Voy a esperar a que seque el anaranjado, en mi caso que no ha secado todavía. Pero como tengo acá costado mío la secadora pequeña, voy a hacer que seque. Solamente parece que está desenchufado. Voy a enchufarlo y voy a hacer que seque rápido también, ¿ya? ¿Por qué no seca en mi caso muy rápido? Porque recuerden que mi cartulina es un poquito más gruesa. Las cartulinas gruesas no secan tanto. Ahora sí, ya secó. Muy bien. Entonces, si hemos comenzado en esta primera parte con los colores intermedios o más oscuros, ahora vamos a comenzar con los colores más claros y poco a poco los vamos a ir intensificando. El más claro, les decía, el más brillante es el color amarillo. Así es que, como ya tengo el agua limpia, voy a limpiar la pastilla de color que se ha manchado con un poquito de... Entonces, voy a pintar primero con el color amarillo puro. Entonces saco la intensidad de la pintura, la combino con agua y ahora voy a comenzar a pintar algo similar pero encima de los colores. Por ejemplo, fíjense, aquí encima pinto y hago una forma por este lado y hasta que estoy pintando encima de los colores que ya he pintado. Pero tiene que ser rápido, no lo froten mucho porque si no se remojaría la primera capa y se despintaría. La idea no es despintar nuestro trabajo, sino pintar encima. Pues para ello un pincel un poco grande, porque con uno pequeñito estarían frotando. El amarillo más el azul sale verde, pero no lo estamos combinando o no está resultando el verde por mezcla de color, sino por superposición de color. ¿Ven? Y eso es lo interesante de la acuarela. No se olviden, a eso se llama pintar por veladuras, o sea, una capa sobre otra. Muy bien, ahora seguimos pintando con el amarillo, que es uno de los colores más transparentes, y voy a hacer ya también el caso por este lado. Pongo bastante pintura por acá y lo hago rápido, no froto la parte de encima porque si no se despintaría. Entonces lo que sale aquí es otros colores, ¿no? Nos ha salido, por ejemplo, el caso del color verde, el amarillo sobre el azul y el amarillo sobre el rojo. Nos sale como un color y entonces vamos a pintar. Muy bien, voy a continuar con el amarillo porque está funcionando muy bien, porque es que el amarillo también es transparente. Uno de los colores más transparentes en todas las técnicas, no solamente en acuarela, sino en acrílico, en óleo. Por ejemplo, en el acrílico es más transparente. A muchos artistas les gusta que los pigmentos sean transparentes y algunos no, porque quisieran que el amarillo resalte sobre otra capa de pintura, pero se puede aprovechar esto para mezclar los colores por veladuras. Vamos a ver qué pasa con el violeta. Recuerden que son complementarios, ¿no? Vamos a ver qué pasaría si le pintamos. Surge los colores quebrados o marrones. ¿Ven? Ahí surgió como un marrón o mostaza, un gris. Y finalmente voy a hacer como un triángulo acá. Entonces así se pinta por veladuras. Voy a pasar a un siguiente color. Les decía que faltaba pintar con un verde, pero como tengo acá el amarillo, puedo combinar un verde limón, poniéndole solo un poco de tal forma que consigo un verde bastante claro. Y con este verde claro voy a pintar otras zonas. Por ejemplo, profe, yo también tengo verde claro. Entonces puedes pintar con ese. Le voy a agregar un poco más de azul para que se intensifique el verde y voy a ir pintando otras zonas. Esta segunda capa está pintándose sobre los colores que ya hemos pintado y que ya han secado. No se olviden que también se llamaría esta forma de pintar, como dicen en muchos libros. Cuando yo leía por primera vez los libros de acuarela no entendía cuando decían húmedo sobre seco, seco sobre húmedo, húmedo sobre húmedo, porque me parecía abstracto, ¿no? Es que el arte no es teórico muchas veces, es práctico y hay que pintar para entender. Muy bien, voy a ver, esta parte ya secó, o mejor voy pintando por este lado. Mejor por las partes que todavía están secas, porque donde está húmedo se mezclarían los colores en húmedo sobre húmedo. Un color que me falta también es el verde intenso. Para conseguir un buen verde solo le pongo más azul, la mezcla y ya se vuelve un verde intenso, ¿no? Y con este voy a pintar otras zonas y se puede pintar con
con otros colores también. Pero recuerden, sería mejor pintarlo con el segundo estado o primer estado de la acuarela, porque con este último estado, el estado manteca, o sea, muy espeso, muy denso, no se lograrían buenas transparencias. Entonces, tiene que ser como el estado T o el estado. Muy bien, voy a pintar otra zona, pero combinando un poquito más. Azul y más, y con bastante agua también para que tenga un estado como café. Y pinto por este lado. Fíjense qué ocurrió acá. El verde es complementario del rojo y salió un color oscuro, un color marrón, ¿no? Bien notorio. También voy a pintar por acá. Entonces salió algo similar. Ahora lo voy a pintar por acá. Recuerden, es mejor esperar a que vaya secando. Como ya puse nuevamente en muchas partes la humedad, voy a esperar un poquito para continuar. Me faltan todavía algunos colores por pintar y espacios por pintar, pero voy a esperar a que seque un poquito para que no se vayan a entremezclar los colores por humedad, sino por veladuras entre capa y capa, ¿no? Voy a acelerar el secado con mi secadora. Muy bien, ahora estoy seguro de que está seco y puedo seguir pintando encima con los mismos colores o otros colores también. Por aquí quiero pintarlo de color verde también en un cuadradito pequeño. Muy bien, entonces ya está la gran mayoría de colores: azul, amarillo, rojo, primarios y secundarios, ya está. Ahora puedo volver hacia los colores que hemos iniciado y, por ejemplo, nuevamente voy a pintar con un azul y para ello voy a disponer de este lado de la paleta y le voy a poner más agua. Y ahora voy a pintar por estos lados. Más agua y luego por aquí también. En algunas partes puede haber hasta 3 veladuras encima. La acuarela se puede pintar así hasta en 3 veladuras. Cuando ya es una cuarta se vuelve muy opaco, no es recomendable. Entonces hasta una tercera. ¿Qué pasa si hago figuras redondas? ¿Y qué pasaría si trabajo con una brocha más gruesa, con bastante agua? Hago como una línea. Acá continúa porque ya ha secado y ya. También funciona, ¿ven? Es como una pintura algo abstracta. Yo lo puedo hacer con más agua. Como ya ha secado, me cercioro y hago esto. ¿Con cualquier color o con ese color? Yo creo que se ve bien con un azul. Muy bien, está bonito. Ahora voy a pintar con, acá tengo rojo y amarillo, entonces será como un anaranjado o rojo cadmio. Y voy a hacer como un circulito. Recuerden que no deben frotar mucho la primera capa, sino pueden remover la primera capa y no se va a ver muy bien. ¿Y qué pasa si en vez de hacer una forma hago como un aro? Yo creo que ya es suficiente. Cuando el trabajo ya está terminado, lo único que faltaría es estropearlo. Y le ponemos más de 3 capas, se va a ver muy opaco, como si fuese témpera o acrílico. Y esta es la técnica de la acuarela, que su característica es las transparencias. Muy bien, entonces ya está limpio mis pinceles y espero a que seque y listo. Ya tengo mi ejercicio de veladuras en una composición multicolor y tiene un poco de dinamismo con estas líneas que le he puesto, ¿no? Después de hacer esta composición abstracta, vamos a hacer una composición figurativa, es decir, algo que se pueda entender, algo que se pueda reconocer. Podemos hacer flores. Muy bien, entonces una vez terminado su trabajo, tómenle una foto y vamos a ver cómo les ha salido, porque lo van a compartir en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Vamos a ver qué tal salió la transparencia, o si han trabajado muy opaco, o si se ha entremezclado también. Pero todo vale porque son ejercicios para poder entender la técnica. Muchas veces me pregunta, profesor, no me sale como el de usted. Es porque yo utilizo, ya les dije que yo trato de utilizar la mejor cartulina, porque con el caso de las acuarelas, inclusive las escolares, normal sale muy bonito el trabajo. Entonces poco a poco vamos consiguiendo esos materiales. Le podría poner caritas así, muy bonitos, sale, menos en las circulares, se ve bonito con sus caritas, ¿no? Ahora sí, entonces sacamos la cartulina y vamos a poner otra cartulina para hacer un siguiente trabajo más figurativo. Muy bien, entonces salió muy bonito y eso es lo que nos interesa en los objetivos de cada sesión de los talleres virtuales Cusco. Viene pues por ejemplo, identifica, practica, pinta, experimenta, así, ¿no? Por parte de ustedes los estudiantes, pero hay un fundamento principal, es el que disfruta pintando. Entonces, si ustedes están disfrutando pintando, ese es uno de los objetivos
que tenemos en nuestro trabajo. Muy bien, entonces ya está este trabajo. Y ahora vamos a poner otra cartulina para hacer una siguiente práctica. Y como siempre vamos a pegarlo en los costaditos o por todo alrededor. Y ahora podemos trabajar directamente. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de pétalos. Vamos a utilizar la misma técnica y para lo cual puedo aprovechar el caso de los espacios acá. Y les decía que una forma de limpiar la paleta es con papel higiénico o papel toalla y solamente retiramos el pigmento. Podemos humedecerlo y así rápidamente se quita para disponer del espacio y seguir pintando. Muy bien, ya está limpia la paleta y ahora podemos empezar. Entonces por este lado con un pincel intermedio, también puede ser con uno más grueso, vamos a empezar a hacer los pétalos de una flor. Puede ser directamente con el rojo. Entonces lo que hacemos es ir poniendo los pétalos, así de fácil. Un poquito más de agua para que tenga el estado café de la acuarela. Noten que los pétalos están como que separados, porque todavía no estamos utilizando las veladuras. Estamos superponiendo, o más bien poniendo solamente la primera capa. Luego ya lo vamos a superponer. ¿En qué estado está eso, por favor? El estado café, ¿ya? Siempre hay que manejar el estado café y el estado té nada más. El estado crema es para los delineados y para partes finales. Traten de hacerlo así, con bastante agua para que tenga el estado café de la acuarela. Con mucha agua, con agua medianamente transparente, y el estado crema es muy opaco. Entonces, para nuestros trabajos de esta tarde no es conveniente este. Este es el más conveniente y porque son transparentes, ¿no? Este es muy opaco, es como si fuese témpera. ¿En qué parte se utiliza el estado crema? Se utiliza para sombras intensas, se utiliza para máximos de color, ¿no? O sea, para las últimas capas de un tema figurativo. También esta tarde lo vamos a hacer nuevamente un ejercicio de claroscuro, terminando este ejercicio también en veladuras. Voy a hacer ahora otra flor. Puedo disponer de mi otra paleta para conseguir un rojo un poco más como fucsia, les decía, ¿no? Este rojo que es un tanto como el carmín o el pintalabios de las señoritas, ¿ven? Entonces con este también se podría hacer. Voy a hacer pétalos mucho más redondos, ¿ven? Así de fácil. Ahora simplemente hay que esperar a que seque un poco para poner una segunda capa. Muy bien, ahora que ya ha secado, vamos a poner las veladuras encima. Vamos a poner pétalos en intermedio de donde están aquí un poco separados. Entonces vamos a utilizar el mismo tono, el color rojo. Le añadimos bastante agua, ya saben, tiene que ser transparente como el estado té o el estado té. Y vamos disponiendo una segunda capa como hicimos en nuestro anterior trabajo, en nuestro anterior ejercicio, con veladuras transparentes, ¿ven? Entonces allí se va notando ya superpuesto otros pétalos. Entonces este vendría a ser un tema figurativo que les decía. En el arte existen dos tipos de representación figurativa y uno es abstracto. En el abstracto no se reconoce elementos de la naturaleza. En temas figurativos como este ya tenemos presente casos de diferentes temáticas o géneros artísticos como el paisaje, pintura de flores, pintura de animales, bodegones, retratos, figura humana, temas alegóricos,
históricos, todo lo que se pueda reconocer, ¿ven? Entonces sale muy interesante y muy vistoso, ¿no? De la misma manera podemos hacer el trabajo con el otro tono que hemos trabajado, en este caso, este magenta, ¿no? Que es como un rosa o fujamos ahí la pastillita de color y también desarrollamos esas veladuras. Muy bien, ya está. En la parte media vamos generando como parte céntrica, ¿no? Y ahora vendríamos a hacer caso de figuras también en veladuras como de las hojas de estas flores, tallos así. Entonces para ello podemos utilizar el color verde, ¿no? Pero el verde más cálido, es decir, poniendo en la mezcla mucho más amarillo. Muy bien, entonces le ponemos un poco de azul, pero les decía, cuando tiene más amarillo es más cálido y más interesante para una flor, para la pintura de este. Este verde es muy crudo, o sea, muy artificial, ¿no? Generalmente en hojas de plástico, o mejor dicho, flores de plástico. Para que se vea más natural este verde, le podemos poner algo de su complementario del verde, es decir, un poco de rojo. Si es que le ponemos una pinceladita de rojo y se torna un poquito más natural, ¿no? Aquí hacemos en el papel beta tester la prueba. Fíjense cómo se ve algo más natural esto. Entonces voy disponiendo a manera de pinceladas también, en caso de unas hojas. Pueden ser entre grandes y pequeñas. Como les decía en nuestro ejercicio inicial, es mejor poner primero capas un tanto intermedias u oscuras al inicio. Entonces aquí le estoy poniendo pinceladas de un verde todavía oscuro y encima le podemos poner capas un poquito más transparentes. Muy bien, pueden ser así. Y del otro lado también. Estas van a tener, esta flor va a tener como que las hojas hacia abajo y estas como una rosa. Le voy a poner un poco más de rojo a la mezcla para que salga un verde un poco más combinado. Voy a esperar a que seque un poquito. Muy bien, una vez que ya ha secado un poquito, vamos a ir poniendo en veladuras otras hojitas de estas flores. Tenemos ya dispuesto aquí este verde, podemos combinar un poco más y añadirle su complementario, el color rojo. Y en veladuras disponemos para poner otros colores superpuestos, otras hojitas. Bueno, el color es el mismo. Mezclamos más porque nos da muy poco y volvemos a hacer la mezcla. También por este lado, como insinuando que están las hojas unas sobre otras. En esta parte es donde vamos a utilizar un pincel que hemos recomendado y les hemos pedido, que es el caso del pincel Leiners o también el pincel de punta de sable, ¿no? Un pincel cero para los detalles. Sí, profe, yo ya me compré eso. Correcto. Entonces con este pincel podemos hacer la mezcla de un verde más oscuro, es decir, con más azul y más rojo. Y ahora sí, en el estado con bastante pintura y menos agua. Y así nos va a salir lo siguiente: líneas un poco más oscuras o intensas. Le vamos haciendo para su tallito. Entonces, como les decía, para estas zonas que son detalladas, oscuras, para eso se utiliza el estado crema de la acuarela. Y es muy pequeño y bueno, detallado también, ¿no? Entonces lo reducimos para eso. Entonces le hacemos sus ramitas, costados, porque de esta flor, sus hojas van a ser como que caídas, como hacia abajo, ¿no? Así de esa manera podemos detallar. ¿Ven? Se ve un poco más realista, un poco más natural, pero siempre sin perder esa particularidad de la acuarela, su transparencia. Podría ponerle con un poco más de agua un detallito aquí en la parte central. Y del otro lado
hacemos su tallo también, pero como que la flor estuviese con las hojitas un poco más hacia arriba esta vez. Entonces por aquí podemos hacer que vaya y también le hacemos los detallitos hacia la parte y finalmente como un puntillismo, una textura así. Entonces también ya hemos desarrollado caso de las veladuras en un tema figurativo, en unas flores que se reconocen, no es como nuestro abstracto, ¿no? Acá no reconocemos qué son, solamente le hemos puesto unas sonrisas, círculos. Entonces de esa manera ya sabemos qué significa y cómo se puede pintar con veladuras, muy utilizado en la pintura a la acuarela. Muy bien, entonces llegado a este punto, como siempre, compartimos nuestro trabajo en el grupo de WhatsApp para ver qué tal nos ha salido. Ha salido bien transparente, muy opaco, sí está más bonito todo. Correcto, muy bien, entonces ahora vamos sacando nuestro ejercicio y finalmente vamos a hacer un trabajo también figurativo, dando inicio al trabajo de representación de naturaleza muerta, ¿no? Como de la temática para Bellas Artes. Y bueno, el bodegón o naturaleza muerta es un género artístico también representado, utilizado, desarrollado para la pintura artística, ¿no? Hay muchas obras maestras de naturaleza muerta que han hecho los grandes maestros del arte. Y uno de ellos, considerado el padre del bodegón o de la naturaleza muerta, es decir, como quien dice, el primero que lo ha desarrollado, fue el artista Caravaggio. Caravaggio fue un artista que puso sobre la palestra el tema del bodegón. Usualmente en el arte, al menos el arte clásico, como quien dice, estamos hablando más de 500 años todavía, las pinturas, las primeras pinturas al óleo y en el arte en general, no se representaba la naturaleza muerta como un género artístico, sino más bien como una artesanía, como un arte menor, porque las grandes obras maestras eran la representación de las divinidades, de escenas bíblicas o también de personas importantes, reyes, autoridades, ¿no? Principalmente de Europa en esa época. Fue uno de los artistas que pintó naturalezas muertas, a frutas, cestos humildes y los llevó a un carácter de una pieza artística. Entonces, por eso se le considera a Caravaggio de los primeros artistas, sino más bien el padre del bodegón. Esto les digo porque para los jóvenes que van a postular a Bellas Artes o cualquier persona que quiera postular a Bellas Artes, una de las preguntas, ya sea en el examen de conocimientos artísticos y de entrevista personal a veces, ¿quién fue padre del bodegón? Entonces ustedes ya saben, el artista Caravaggio. Y para que puedan ustedes memorizar y sepan cómo se escribe, porque su escritura es diferente, ¿no? Vamos a poner en pantalla, ¿ya? Caravaggio viene a ser inclusive el lugar donde ha nacido este artista. Es que era su seudónimo. Le decían el de Caravaggio, como quien dice el del Cusco, me podrían decir a mí, ¿no? El maestro del Cusco. Este artista se le conoce como el de Caravaggio, o sea, de esa región. Y sus pinturas las vamos a ver en pantalla antes de hacer nuestra. Ustedes sepan por cultura general artística. Aquí tenemos sus obras, son de corte claroscuro, son pinturas al óleo y sus primeros trabajos, su bodegón. Fíjense, aquí tenemos un modelo con un cesto. Caravaggio propuso en su temática solamente pintar las frutas. Aquí podemos observar este cuadro famosísimo porque es uno de los primeros que se ha desarrollado en ese centro. Un cesto con frutas. A esto se denomina o naturaleza. Muy bien, entonces vamos a hacer nosotros una iniciación al bodegón representando también frutas. Entonces vamos a pegar nuestra cartulina y vamos a comenzar a hacer nuestro trabajo. Muy bien, ya tenemos dispuesto nuestra cartulina, ya que está acá en mi taller ya casi a oscuras porque ya se fue el sol. Les decía que esta tarde estaba bien soleada. Nuestras clases se dan por las tardes y justo también se pone el sol y se oscurece. Así es que voy a prender mi lámpara. Ya está, tenemos mayor iluminación y voy a poner en pantalla también un modelo, es decir, un bodegón. Vamos a iniciar con algo sencillo, así es que buscaré una referencia aquí en la computadora y vamos a ver en nuestro archivo de frutas. Entonces vamos a hacer unas frutas. Aquí tenemos una bonita referencia y vamos a empezar a dibujar primero. Voy a poner esta referencia en un costado para que vamos a visualizar, porque primero les decía que vamos a dibujar. Para ello
vamos a utilizar un lápiz. Para el trabajo de dibujo sobre la cartulina se recomiendan los lápices grasos, aunque cualquier lápiz sería conveniente, pero a veces no conviene los lápices carboncillos, es decir, los que manchan, sino los lápices grafitos como este. Entonces, para dibujar, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a aprovechar nuestro espacio en la cartulina y voy a empezar haciendo esferas o 2 círculos centrados aquí y aquí. Los voy a hacer a mano alzada. Fíjense, voy a dibujar un círculo por este lado y otro círculo al lado de este. Tienes que hacer 2 círculos, ¿no? Ajá. Fíjense, un círculo y otro círculo por acá. ¿Tienen que ser del mismo tamaño o diferente? Más o menos del mismo tamaño, fíjate. Este, aunque parece un poquito más grande, ¿no? Pero traten de hacerlo del mismo. Ya tenemos uno aquí. Estoy tratando de igualar. Este más grande y este del mismo. El siguiente paso va a ser dibujar un círculo pequeño sobre este círculo. Fíjense, acá dibujo un círculo y un círculo mediano al lado de este, pero por acá, como en la mitad de ambos. ¿Y por qué estoy dibujando esto? ¿Está dibujando, profesor, limones? No, estoy dibujando la forma porque me va a ser fácil conectar, entre comillas, el círculo pequeño hacia el círculo grande con una línea curva. Y por el otro lado, así, tiene esa forma, un tanto irregular. Y de este lado, ¿ven? Entonces ya se convierte estos círculos en la figura, entonces completo la silueta, siempre viendo cómo está el modelo. Para el dibujo se recomienda siempre comenzar figuras básicas. El dibujo es muy importante, así es que en la acuarela ir utilizando dibujos de la misma con un método sencillo. Entonces completamos la silueta de estas peras. ¿Qué le falta? Le falta su hasta por arriba y de abajo también. Ya. Entonces con un borrador lo que hacemos es borrar las líneas guía o las líneas de apoyo, es decir, estos circulitos que habíamos hecho antes. Ahí lo borramos. Para completar nuestro trabajo vamos a dibujar el límite de la mesa, porque aquí se ve desde esta parte una línea horizontal por acá y por acá continúa hasta el otro extremo. ¿Qué más tiene nuestro bodegón sencillo? Unas sombras que se proyectan hacia la derecha. Entonces con trazos más suaves dibujamos un tanto la silueta de las sombras y un poquito hacia esta parte de esa manera estuviese completo ya nuestro dibujo. La acuarela es un tipo de pintura utilizado todavía por los antiguos artistas de Egipto, o sea, los artistas egipcios conocían la acuarela. La acuarela es la reunión de pigmento, es decir, como tierra de color, entre comillas, pigmento, más goma arábica, que es como un aceitito, como algo natural, ¿no? Es una goma arábica en la cual hace que esta goma arábica se impregne en la superficie de papiros, en este caso cartulina, o hasta a veces textiles o hasta en murales que hacían los antiguos artistas de Egipto. También fue utilizado por los artistas de la época, después de Jesucristo, los cristianos, los que hacían representaciones de escenas bíblicas, así, también, por ejemplo, en pintura sobre cuero, también en papiros, desarrollaban la pintura a la acuarela. Pero era un tanto parecido a la témpera, o sea, un poco más espeso, no era un tanto como ahora se utiliza, ¿no? Bastante el agua. En esa época más se utilizaba el estado crema de la acuarela, es decir, como si fuese témpera. Pero ¿dónde fue que la acuarela se convirtió en una de las artes o de las bellas artes y que las usamos hasta hoy? Más o menos en el siglo XIX. Y los artistas franceses son los mayores exponentes de la acuarela, y uno de ellos, por ejemplo, es el artista que hizo más que todo paisajes a la acuarela, John Constable. Entonces ellos empezaron a hacer de la acuarela una técnica muy rica y que era considerado como arte, porque antes la acuarela era como una técnica menor, un estudio previo a la pintura al óleo. Es decir, hacían bocetos, prácticas de composiciones, dibujos en la acuarela y después lo pasaban al óleo para poder hacer sus obras maestras. Pero como les dije, en el siglo XIX, los artistas franceses hicieron de la acuarela una técnica donde se pudiese representar
muy bonitos paisajes. Entonces John Constable es uno de los artistas que hizo ese. Y bueno, posteriormente ya muchos artistas también. Más o menos así es la historia de la pintura a la acuarela. Si quisieran investigar más, en el grupo de WhatsApp les voy a pasar el gran libro de la acuarela, donde en la primera parte está esa historia de la pintura a la acuarela. Antes de John Constable, más o menos inclusive en la época de Leonardo da Vinci o de Miguel Ángel, un poquito más antes, Alberto Durero hizo unas bonitas acuarelas, unas pinturas, por ejemplo, de un famoso conejo, que ustedes van a verlo en el libro, y también de pintura botánica, es decir, como las flores que hemos desarrollado en nuestra. Entonces ahora vamos a empezar a pintar. ¿Recuerdan nuestro ejercicio de claroscuro? Es decir, nuestras esferas, ¿no? La anterior clase hicimos. Entonces vamos a hacer un trabajo similar a lo que hicimos esa vez. Es decir, primero vamos a humedecer el espacio a pintar y después vamos a poner el color. Como verán en pantalla, tonos para poder trabajar son los verdes. Así es que voy a poner a un costado la imagen para poder empezar a ponerlo por acá y que se vea hasta aquí. Primero preparemos los colores. Necesitamos 3 tonos: luz, medio tono y sombra. Entonces aquí le voy a poner la sombra porque fíjense, ya tenemos un verde oscuro, ¿no? Como el de nuestras hojas. Ahora voy a preparar el medio tono, es decir, un verde. Para eso necesito amarillo, un poquito de azul, pero más amarillo para que se vea más cálido, es decir. Este verde está crudo, o sea, es muy chilloso, muy vibrante, muy saturado también. Para poder hacer un bonito verde necesitamos su complementario del verde, que es el rojo. Entonces, como hemos hecho antes, así como en nuestras hojas, le ponemos algo de rojo a la mezcla, ¿eh? Algo de rojo. Y ya tenemos un bonito. Ahora voy a preparar en esta zona el color más claro. Y notarán ustedes en el modelo, tiene como un tono más amarillento y también un limón, es decir, un verde más claro. Entonces preparamos este color y también le podemos poner el complementario del amarillo. ¿Cuál viene a ser? ¿Recuerdan? Un poco de el lila. O lila. Claro, entonces le ponemos acá, voy a combinar el lila un poquito y le pongo un poquito. Es con amarillo y un poquito de azul, pero más amarillo y poquito de azul, ¿ya? Y le estoy poniendo un poco de violeta, un poquito, para que se vuelva algo así como un mostaza. Y ya lo tenemos. Si tienen en su paleta ustedes el color mostaza, pueden utilizarlo, porque forma parte de este, ¿ya? Entonces tenemos el color hacia la luz, el color intermedio o medios tonos y el color de la sombra, que es el verde con más rojo, como hicimos en el caso de las hojas de nuestro trabajo de flores. Entonces, teniendo ya los colores va a ser más fácil porque solamente se va a aplicar. También pueden intervenir otros colores porque en nuestro modelo no son colores planos, sino hay varios colores. Hay manchitas inclusive marrones que se pueden poner con este rojo más verde, porque es su complementario, ¿no? Muy bien, entonces podemos empezar. Y les decía que para poder hacer un buen trabajo, primero humedecemos la parte donde va a quedar mucho más brillante o luz. Aquí la luz es lateral, viene desde la izquierda y se va a la derecha. Así es que le pondré más agua hacia la izquierda. Entonces mojaré la mitad de la pera hacia la izquierda, ¿eh? Con agua voy humedeciendo y mojando esa, que esté húmedo. Una vez que está húmedo, voy a aplicarle el color más claro que hemos preparado. Entonces lo voy poniendo. Y en partes donde va a quedar más brillante, dejo el agua mucho más claro o transparente, es decir, sin mucha pintura. Entonces voy disponiendo así los colores. Puedo ponerle inclusive directamente el amarillo porque veo aquí que tiene amarillo. Ahora le pongo el tono intermedio que hemos y le pongo también en medio del trabajo, es decir, donde estaba terminando de humedecer. Y le pongo. Y como está húmedo, los colores se van mezclando en húmedo sobre húmedo. Y después al final le ponemos el color, es decir, el verde, un poquito más de. Entonces de esa manera tenemos los 3 tonos dispuestos, pero les decía que se puede ir matizando con otros tonos, porque fíjense cómo en la pera se nota que hay unas manchas entre rojas. Entonces con un poquito de rojo, antes de que vaya a secar, ya saben,
en un estado vamos a ir poniendo este tono rojo o más bien naranja. Le voy a poner un poco de amarillo y notan ahí tiene esos. Bueno, al inicio a veces por falta de experiencia muchos me dicen, profesor, ¿por qué le pone esos colores? Yo no los veo, pero mejorando en su percepción visual, a eso sirven las prácticas, van a ver esos colores también. Fíjense, acá hay unas manchitas y le vamos a poner. Entonces forman parte y como todo está húmedo, se entremezcla muy bonito y hasta podemos hacer unos puntitos como su textura, porque ya le pusimos los primeros colores. Solamente le estamos reforzando el matizado y de esa manera ya se ha solucionado la primera. Muy bien, ahora hay que esperar un poquito a que seque para hacer la siguiente de la misma manera, es decir, humedeciendo, poniendo los colores, ¿no? Ya tenemos los colores ahí. No se preocupen si la pera puede quedar más oscura o más clara. No hay ningún problema en ese sentido. Lo importante es que tenga un tono un poco más verdoso, como las hojas que hemos hecho bien. Entonces, hay que tratar de esperar a que seque para hacer el siguiente caso, porque si no se entremezclaría, ¿no? Entonces esperamos un poquito y luego hacemos nuevamente el proceso, pero en esta pera que está un poquito hacia abajo. Bien, entonces lo que hacemos es nuevamente humedecerlo. Humedecemos por donde está la luz. Entonces aquí lo que hago es humedecer la parte donde va a quedar más claro, es decir, por donde está cayendo la luz, hacia la mitad de la pera en esta parte superior. Y ahora aplicamos los colores, que color más claro, ya se irá todo de más claro. Le pondré más amarillo y por aquí. Y ahora le ponemos el color intermedio. Ponemos el intermedio y luego ya el color más oscuro. Luego de poner los colores medio y oscuro, ahora con el rojo vamos a matizarla en su sombra. Como el rojo es su complementario, surge muy bien. Y hacia la luz suelo agregarle amarillo como un naranja para que se ilumine también, pero que se matice. Y sale muy bueno. Y también le podemos poner sus texturas, ¿no? Con este verde oscuro como manchitas. Todo sale muy bien cuando está húmedo, porque se entremezcla por humedad, no por veladura, como nuestro trabajo anterior que hicimos. Suelo soplar un poquito para que se fusione más. Y también hay que esperar un poquito para ponerle el detalle de sus racimitos, sus tallitos, el verde de la mesa y la sombra y hasta el fondo también. El fondo, como verán, es un gris. Muy bien, ya está secando, así es que podemos hacer, antes de hacer estas ramitas, voy a hacer la mesa de un tono verde. Y este verde de la mesa sí es un tono crudo, es decir, solamente con amarillo y azul, no lo matizamos con rojo. Pongo amarillo, pongo azul un poquito y ya está. Ese va a ser el tono para la mesa. Y le pongo bastante agua en un estado café. Y comienzo a pintar. Inclusive creo que le voy a poner más azulito. Y comienzo a pintar siempre con bastante agua y hasta un pincel más ancho. Porque es un tono plano, o sea, no tiene volumen, solo es plano, solo cae la luz ahí en la tela verde. Y como es verde, todo el trabajo parece una monocromía. La monocromía es una forma de armonizar el color. Fíjense cómo sombra y la tela, o sea, luz y sombra, las hago plano, porque la sombra lo voy a hacer por veladura, o sea, en una segunda capa con un verde más oscuro, como cuando hicimos nuestro trabajo. Está plano, ¿ve? No hay ningún problema. Hasta aquí, hasta acá. Inclusive puedo pintar sobre la ramita. He acelerado un poquito el secado porque quiero hacer el fondo gris. Voy a voltear mi cartón. Y para obtener un buen gris les decía que se puede utilizar un violeta, su complementario. Entonces aquí saco azul de rojo y ahora le pongo su complementario y tengo un gris. Lo voy a probar en mi papel beta tester. Salió un gris, ¿verdad? Pero ese gris de la pared tiene más azul, así es que le pongo más azulito. Le pongo agua, está bien. Solamente le añado más agua y ya está un fondo gris. Entonces lo que hago es pintarlo de gris con bastante agua para que no quede el blanco de la carta, sino que sea un tono gris. Entonces usualmente no se utiliza el negro ni el blanco como están bien. Entonces solo nos faltaría las sombras y sus ramitas. Entonces la sombra en la pared va a ser por una veladura del mismo gris pero con menos agua. Y la sombra hacia la mesa, hacia la telita, va a ser el verde, una veladura, menos agua. Y sus racimitos lo hacemos con el rojo y su complementario verde, porque ya saben que el rojo con su complementario verde sale marrón. Sus ramitas. Y así vamos a hacer en nuestros otros trabajos, en las próximas clases, muchas prácticas sobre diferentes casos de combinación de colores.
manchas. A diferencia de la fotografía que tiene tonos oscuros así, en la acuarela tiene brillo, o sea, es más luminoso. No podemos pintar con la acuarela pensando en obtener estos mismos tonos. Se pudiese, claro, pero es mejor ponerle lo particular de la acuarela. Es como un filtro. Si ustedes toman una fotografía de la fruta frente suyo, así va a salir. Pero si le ponen a la foto un filtro de acuarela, la acuarela es como un filtro de la realidad. O sea, en eso consiste la representación de la técnica y del arte, que no estamos buscando el resultado de la fotografía. Sería un taller de fotografía, no un taller de acuarela. Bien, entonces ahora voy a desarrollar el paso final. Voy a hacer la sombra que está en la mesa, en la tela de la mesa. Entonces para ello hago un verde, que acá el verde ya desde la próxima clase normalmente voy a utilizar mi paleta con todos los colores, pero esta vez quería que vean que se puede construir o se puede combinar los colores con solamente los tres. Bien, a este verde le ponemos un poquito de rojo, su complementario, para grisarlo y que se vea muy bonito para la sombra. Y la sombra lo estamos resolviendo en una veladura, es decir, una segunda capa sobre lo que ya está seco. Bien, ahora le voy a poner aquí el gris que tengo acá en una segunda capa, en la sombra hacia la pared, en una veladura, y ya está resuelto, ya está. Y finalmente su ramita lo hacemos con el color marrón, es decir, este rojo más su complementario y ya saben, sale marrón, y le ponemos aquí sus ramitas de color marrón, y de esa manera ya hemos terminado, pero podemos hacer el lavado para que tenga brillo. Fíjense cómo con el pincel un poco seco y limpio quito un poco de acuarela hacia el lado de la luz porque se ve como que un poco brillante, ¿no? Entonces quito un poco la acuarela con un pincel limpio y seco. A eso se conoce como el lavado de la acuarela, para aperturar grises y blancos, y de esa manera ya tenemos nuestro trabajo terminado. Entonces ya saben, como práctica, desarrollar más esferas o frutas, mejor frutas, porque ya tiene un dibujo y ya van buscando la forma de la naturaleza. Y como ya es un trabajo artístico, pueden firmarlo para dar conformidad del trabajo terminado. Le ponen su nombre artístico, su seudónimo o una firma especial que no es como de su DNI. Yo le firmo así de eso, con mi primer nombre. Y ya está, ya sería un trabajo de nuestra interpretación. Entonces, como vuelvo a decir, no es una copia, es una interpretación, porque si fuese una copia hubiésemos contado cuántas manchitas tiene, ¿verdad? No hemos contado, lo hemos interpretado a través de formas geométricas, a través del color y de la técnica. Por eso es un trabajo artístico, que es una interpretación. Así es que si a ustedes les ha salido distinto, más verde, más amarillo, más claro o más oscuro, es un trabajo artístico, porque a través de un solo modelo pueden salir diferentes trabajos. Muy bien, espero que les haya gustado mucho y bueno, de esa manera estamos terminando esta sesión.